¿Cómo están? Bienvenidos a este ciclo especial de AgroLíderes, este espacio diferenciado de Chacra TV que hemos ideado para debatir en el campo con el productor los principales temas que tienen que ver con el negocio del agro. Vamos a empezar hablando sobre malezas problema, este enemigo del agro, este enemigo de los números, de la explotación y de la sustentabilidad del sistema que llegó para quedarse. Escuchemos a estos agrolíderes a ver cuál es su problema en particular y cómo lo están manejando. Volvimos al mercado de alquileres. Bueno, acá estamos en un campo alquilado que bueno, alquilamos con un socio amigo que bueno, vive en Buenos Aires y nos asociamos para trabajar campos que son de su familia. Así que bueno, este campo lo venimos manejando hace un par de años, este campo en el que estamos acá. Y el año pasado incorporamos otra parte al final de este campo. Así que bueno, ahí tenemos dos manejos diferenciales porque esto se venía manejando bajo buenas prácticas con rotaciones intensivas, o sea, bastante intensificadas las rotaciones, y bueno, con lotes medianamente diferenciados que nos permitían hacer esas rotaciones de una manera racional. Y la parte de atrás del campo, bueno, venía de monocultivo, y bueno, en ese sentido tuvimos muchas complicaciones respecto de este campo que veníamos manejando desde antes con el tema malezas. O sea, realmente en el lote en aquella parte del campo que viene de monocultivo, que incorporamos el año pasado recién a nuestros planteos, realmente muy complicado el manejo de malezas y bueno, para este año ya estamos previendo ir en todos los casos con doble cultivo, ya sea cultivos que van a cosecha, como en el caso de, podría ser un trigo soja, trigo maíz o probablemente una arveja amarilla o alguna colza, o bien cultivos de cobertura para ir después con un cultivo de primera sobre ese cultivo de cobertura. Acá en la zona de Chacabuco tenemos mucho problema con capín. Capín realmente es una maleza problema. Está apareciendo el colorado resistente. Este año se hizo bastante presente. Todavía no se vio la problemática en todo su contexto, pero o en todo su potencial, pero sí ya se empezaron a ver individuos resistentes y bueno, para la campaña que entra va a haber que tomar muchas precauciones y en este sentido el cultivo de cobertura puede ser una buena respuesta. El capín tiene una preferencia por los lugares mayormente húmedos, con exceso hídrico, así que lo vemos principalmente de difícil control en esa zona donde empieza a prosperar y donde no se pudo hacer un control adecuado en esos espacios que por ahí paró el agua algunos días o hubo un encharcamiento. Bueno, en esos casos empezamos a ver que después puede empezar a contaminar otras áreas. Por ahora están bastante restringidos a esas áreas donde se ha encharcado, pero es un problemita que está latente y hay que estar con mucha observación sobre eso, con mucho monitoreo para que no se escape, ¿no? Toda vez que vemos que aparece capín, vamos con controles de graminicidas, siempre que se puedan usar graminicidas. Y en el caso por ejemplo, de maíz, hemos usado herbicidas selectivos que nos permiten controlar capín con el maíz inclusive emergido. Así que obviamente son controles mucho más caros, pero bueno, lo ameritaban por una cuestión de que si no el maíz no hubiese prosperado, ¿no? El colorado en esta zona todavía no es un problema de la magnitud como existe en Córdoba, por ejemplo, pero sí es una alerta importante que ya apareció en muchos lotes, aplicaciones que por ahí bueno, se detecta que hubo escape de la maleza. Así que el colorado está y como mencioné hace unos minutos, es muy importante, estamos muy atentos a lo que pueda pasar esta campaña porque podrían empezar a aparecer estas camadas como ya tienen difíciles de resolver, ¿no? en otras provincias, en otras regiones, en esta zona. Todavía no lo hemos tenido, sinceramente, pero podría empezar a aparecer, así que estamos muy atentos a lo que pueda pasar con eso y sobre todo tomando todos los recaudos y todas las recomendaciones al respecto. Superponer las residualidades en el caso de que haya barbechos,
que no haya coberturas. Y en el caso de los cultivos de cobertura, bueno, ya hay una herramienta muy importante que ayuda a controlar mucho mejor el problema de colorado resistente. En Córdoba, socios de las regionales del centro de Córdoba y del sur de Córdoba y demás, vienen implementando los cultivos de cobertura con unos resultados excelentes para el control de colorado. Así que tenemos la experiencia de ellos que bueno, este es el valor de la red, ¿no? de la red de APRESID, que nos transmiten y nos transfieren este conocimiento y que, bueno, que nos sirve para adaptarnos en caso de que aparezcan estos problemas, ¿no? Si bien hay distintos problemas de maleza, hay lotes que todavía tienen problemas de rama negra, pero eso tiene que ver con una cuestión de que todavía no se ha logrado una buena planificación en esos casos, ¿no? Donde hay planificación, donde hay rotaciones, donde se empieza a planificar cómo controlar esas malezas, y donde empieza a haber cultivos de cobertura, doble cultivos, el problema baja muchísimo y no detectamos malezas, problemas que nos desvelen, sino que tenemos algunos escapes, sí, como pueden ver acá, pero controlados y controlables. O sea, no tenemos esos lotes enmalezados que son inmanejables y que no encontrás la manera de controlarlos. El grado de enmalezamiento de un campo hoy te puede dejar afuera del negocio o con una rentabilidad negativa, en este sentido, para graficar qué es quedarse afuera del negocio, ¿no? Entonces, en este sentido sí, es un problema que cada vez se vuelve más complejo, que se vuelve más complejo el manejo, que requiere mucho conocimiento agronómico para hacer un buen manejo, un manejo sustentable, y que no existe la solución mágica, como en su momento nos habíamos acostumbrado a la monotecnología de la soja con el glifosato, con un acostumbramiento a esto, y hoy ya no es tan fácil ver los campos ni tan limpios como ocurría en esa época, ni es tan sencillo manejarlo. Entonces, hoy requiere todo un profesionalismo, requiere de mucha planificación. O sea, hoy se planifican y se monitorean los barbechos, se planifican y se monitorean los cultivos de cobertura. O sea, hoy se está muy encima del lote todo el año. En alguna época pasó que alguien durante la época de barbecho podía inclusive hasta desentenderse del lote, y después ya cerca de la siembra hacían, en muchos casos se veía esto, un barbecho corto y rápidamente se lograba una solución bastante buena, que funcionaba y que podía ser un caso de éxito. Hoy eso ya no corre más, no sirve más, y necesitamos realmente trabajar de esta manera más sustentable, con mucho manejo agronómico, con mucho conocimiento puesto en el campo, y esto es lo que nos permite de alguna manera tener casos de éxito, no quedarnos afuera del negocio, y paulatinamente con la sustentabilidad ir subiendo los pisos. Si tuvieses que hacer un trabajo de controles químicos al inicio, o de todo lo que tenés que empezar a hacer, ya sea a través de la implementación de cultivos de cobertura y demás, lo podés cuantificar y negociar en función de eso un alquiler razonable que te permita hacer esas inversiones. Es manejable, todavía es manejable. Yo siempre digo que en esta zona tenemos el privilegio de estar en un agroecosistema con mucha resiliencia. Es un agroecosistema que perdona mucho los errores productivos y agronómicos. Tenemos inviernos, en los inviernos hasta ahora tenemos inviernos con heladas, entonces eso permite mucho control de muchas malezas. O sea, no tenemos la complejidad que por ejemplo tiene en el norte argentino, en la zona de Santiago del Estero, Chaco, por ahí con el manejo de malezas, donde el clima es muy diferente. Y ahí sí, en ciertos casos, como nos cuenta la gente del programa REM, hay lotes que, aunque te los den sin ningún costo de alquiler, no los quiere tomar nadie por el costo que tiene de insumos, y que quedarías con una rentabilidad negativa y no tiene sentido. Entonces, bueno, este tipo de cosas acá no está pasando, pero esperemos que no pasen, ¿no? Creo que tenemos que ser muy conscientes y trabajar de manera acorde a esta realidad, porque si no podría ser muy, muy riesgoso y nos podría dejar a muchos fuera del negocio o generar problemas a nivel regional. Lo que preferimos el año pasado, de hecho, para poner en funciones los lotes que ingresamos, que venían de monocultivo, el 50% de esa área fue directamente a trigo. O sea, rápidamente fuimos a un esquema de doble cultivo, precisamente porque eso nos iba a permitir manejar mejor las malezas, que de hecho fue así.
Y la parte que quedó para cultivos de primera o para cultivos tardíos, bueno, el manejo fue realmente complejo y con costos bastante altos, así que para este año ya directamente vamos con doble cultivo, como te decía antes, ya sea cultivos que van a cosecha o cultivos que simplemente van a cumplir una función agroecosistémica. Bueno, el manejo de herbicidas es fundamental rotar principios activos. Cuando nosotros hablamos de rotaciones, como buena práctica agrícola, no solamente hablamos de rotaciones de cultivos, sino que hablamos de rotación de principios activos, rotación de biotecnologías o de los eventos que usamos en maíz, por ejemplo, que haya rotación y la observación de los refugios, o sea, que se respete la proporción de refugio que tiene que haber para cada tecnología o para cada biotecnología que recomienda cada semillero. Entonces, toda vez que hablamos de rotaciones, no solamente hablamos de la rotación de un cultivo, sino que eso también implica una rotación de principios activos, ¿no? Y bueno, esto es importante, rotar principios activos que sean de distintas familias, que estos principios activos, si manejamos residuales, bueno, que tengamos cierto solapamiento entre los residuales precisamente para evitar la aparición de malezas. Así que básicamente los conceptos pasan por ahí y después, bueno, trabajar con mucha responsabilidad porque el tema de los herbicidas, hoy por hoy, en muchos casos y para salvar cultivos se han hecho de todo. Hemos visto muchas experimentaciones, si se quiere, con el tema de herbicidas, pero bueno, eso de alguna manera está marcando o denotando una escasa planificación en lo que fue el manejo de malezas, ¿no? Entonces, hoy el manejo de malezas es necesario planificarlo, es necesario planificar las rotaciones de principios activos, los cultivos, o sea, insisto con este concepto de que hoy el negocio de la agricultura necesita un manejo agronómico y de mucho conocimiento encima de cada rotación, de cada cultivo. Hay unas malezas que son muy difíciles, especialmente la famosa rama negra, y hay que tomarla muy en anticipo. Cuando es chica se puede controlar químicamente, pero cada vez pasamos, aunque hacemos soja siembra directa desde siempre, cada vez pasamos más a la rasta de discos, porque a veces para la rama negra la única es la rasta de disco, alguna otra maleza también. Y hay un problema que está surgiendo en la zona de raigrasa resistente al glifosato, que hemos visto en otros campos. Ahí hay que estar muy atentos con las cosechadoras, que no contaminan, que no vengan del otro donde había eso, para no contaminar acá, porque después es muy duro sacarlo. Pero el punto importante es que, en mi opinión, es que el barbecho presiembra es una de las tecnologías más baratas que hay, y entonces por eso hay que hacerlo muy bien. Uno tiene que estar a sembrar en lotes limpios, con todos sus nutrientes, que el agua no se le hacía comida a la maleza en lugar que el cultivo que viene. No es caro el barbecho presiembra, y si uno hace bien el barbecho, es difícil que surjan malezas difíciles. Aún hay, y ahí hay que ver el caso específico, cuál es la forma de controlarlo. Pero a veces hay que pasar hasta de discos. Nosotros desde hace años que peleamos con rama negra. Nos costó al principio encontrarle la vuelta a la zona, pero bueno, es una maleza que es problema, pero es un problema, digamos, que lo podemos manejar. Desde hace unas campañas que tenemos ryegrass, capín, Quinocloa colona, que es el mayor problema hoy, que es una gramínea de verano, y bueno, y el yuyo colorado que
de a poco se van viendo como los lotes empiezan a tener presencia de esa maleza. Bueno, el capín básicamente, digamos, hoy, como te decía, las coberturas son un aliado, porque bueno, uno generando cobertura siempre retrasa todo lo que es germinación de la maleza. Y bueno, después algo muy importante es la combinación y rotación de activos. El uso y abuso de los graminicidas es un problema en el corto plazo, y bueno, después trabajar con rotaciones. El manejo de malezas hoy a nivel técnico requiere cierta artesanía, y lo que yo te decía hoy de cuando uno trabaja con ambientes, la escala es muy importante. Cuando trabaja con malezas, la escala también es importante. Cuando el glifosato mataba todo, la agricultura industrial era factible, incluso hasta sin ir a monitorear malezas, porque el glifo mataba todo. Hoy ir a monitorear malezas, reconocerlas en estado de plántula, es clave, y bueno, requiere de técnicos entrenados y de equipos entrenados, y bueno, y de hacer un uso eficiente y consciente de los herbicidas. Segunda parte de esta entrega vinculada con malezas tolerantes, resistentes, estos enemigos que han llegado para quedarse y que amenazan la sustentabilidad de la producción agropecuaria. Más opiniones de agrolíderes, vamos a verlas. Que es malezas, en realidad, o sea, nos vamos metiendo digamos, en una situación de problema ahora en estos años, en estos últimos años. O sea, la problemática, el hecho de tener mucha gramínea en la rotación, el hecho de tener mucha secuencia de cultivo, te da cierta independencia de lo que es la problemática de malezas. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo, o sea, esto, nosotros no tenemos los problemas en los lotes, pero en las cabeceras, en los alambrados, empieza a aparecer. Pero bueno, aparece y es problema cuando ya el vecino hace 3 años que lo viene teniendo y viene probando y buscándole la manera de manejarlo. O sea, esto a nosotros nos da, digamos, cierta tranquilidad. El problema te termina llegando igual, pero bueno, te permite, digamos, tener una cierta independencia, y esa cierta independencia, digamos, no sos conejito de India en probá esto, haz el otro, o sea, el problema te llega igual, pero bueno, cuando te llega, digamos, no te genera el perjuicio económico que sí le genera a un productor o sea, que maneja un campo alquilado, que llega tarde a hacer las aplicaciones. Nosotros, o sea, después de la cosecha estamos pensando en el cultivo que viene. Y eso te da cierta flexibilidad de no llegar al lote y tener un problema ya instalado. El tema de las malezas difíciles, después de tantos años de tener una luna de miel con la agricultura, de que era echar glifosato y hacer rendimiento con eso y de unos costos muy bajos, tuvimos que, los viejos ingenieros agrónomos, tuvimos que empezar conocíamos la película esa, a trabajar con otro tipo de moléculas y demás, pero verdaderamente lo hace más costoso. Nosotros, yo te puedo decir que los últimos 3 años trabajo con 2 preemergentes. Tenemos malezas difíciles, 2 preemergentes de glifosato, 2,4-D, dicamba, todo, porque si no tenemos por un lado el yuyo colorado, por el otro lado la rama negra,
la atacan diferentes principios activos, o sea que lo que antes no era ¿te acordás cuando en la época del 2004, 2005, 2006, 2007 no existía el costo agrícola porque era el glifosato, existía el costo campo? Eso cambió, el campo bajó de precio y lo ocupó la cantidad de herbicidas que hay que usar. Y vuelvo al tema de la relación personal con los dueños de campo. Así como es necesario cuidar el campo haciendo siembra directa por los nutrientes, por la materia orgánica, por todo lo que ya sabemos de eso, el tema malezas hoy se incorpora a la misma ecuación. Vos no podés hacer control de malezas si no tenés un campo a largo plazo. No existe más la siembra, o sea, nunca existió la siembra directa, hasta a veces se me ocurre cambiarle el nombre por siembra ecológica, por siembra sustentable, no sé qué, donde ya no existe más la posibilidad de hacer un control de malezas con los químicos solamente. No existe más la posibilidad de hacer siembra directa si no haces cultivos de cobertura, rotaciones para las malezas son producto del monocultivo, todos lo sabemos, y de la resistencia a los herbicidas. Y la única manera de hacer ese control es hacerlo con rotaciones. Y la única manera de hacer rotaciones es tener el campo por largo tiempo. Y la única manera de tener el campo por largo tiempo es tener buenas relaciones y ser socios de los dueños de campo. Largo, a mi modo de ver, es una antigüedad y es una cosa que realmente, y no lo digo yo, lo dicen los técnicos que saben, bueno, eso es unas cosas, esa es una materia pendiente de todos los agricultores. Realmente cuando uno escucha a los que saben, hablo de los especialistas como Quiroga, Gil, Álvarez, que ellos todos los días están aprendiendo algo nuevo y todos los días nos traen en cada reunión y que descubren algo nuevo, uno se da cuenta que los que estamos en la práctica y en el trabajo nos falta mucho aprender de eso, de la biología del suelo. En Chacabuco, en línea general, lo que es mucha equinocloa, mucho raigras, siempre estamos hablando de malezas RR. Este año apareció el yuyo colorado en cabecera o en alambrado o en banquinas y ya creo que el año que viene lo vamos a tener adentro. Puntualmente, serios problemas con equinocloa. Raigras lo tengo relativamente controlado y yuyo colorado relativamente controlado, pero sí tengo mucho problema con equinocloa. Donde tengo un huequito o en maíz porque se encharca o en soja, me aparece. El tema herbicidas, a ver, si bien estamos con la regional, estamos haciendo muchos ensayos, estamos viendo muchas variables. Básicamente yo puntualmente estoy atacando con graminicidas, no tanto productos residuales, pero sí muchos graminicidas. Pero ya sin productos residuales la verdad que me parece que es inviable. El año que viene voy a tener que empezar a utilizarlo sí o sí. Me preocupa mucho el asunto de las malezas resistentes y cómo va a ser el sistema, así que hago semillero de trébol blanco, alguna leguminosa o algún cultivo de cobertura para tratar de rotar herbicidas y cosas así. Me parece que el problema de malezas resistentes es, acá no lo tenemos en rojo vivo todavía, no llegaron las peores cosas todavía, pero creo que es un problemón que se nos está por venir por delante. Obviamente, si las malezas resistentes están en la zona, las voy a tener yo también, pero creo que estamos tratando de hacer muchas cosas para postergar ese problema, para estirar la sustentabilidad de este sistema. Y son solamente 15 años y hemos creado unos problemas tremendos en malezas resistentes. Y si yo proyecto eso 10, 15 años para adelante, creo que no creo que esto pueda seguir como está.
Así que estamos haciendo bastantes cositas para tratar de rotar herbicidas, para tratar de poner otros cultivos en la rotación, para hacerlo, estirar por lo menos la vida de esto hasta que aparezca una alternativa de cómo hacer las cosas. Bajar los costos directos es cada vez más difícil. Al revés, ya estamos presupuestando que van a ser mayores. La guerra, entre comillas, a la maleza es una batalla dura y cara de dar, ¿no? Me parece que eso de la película ya a lo mejor pasó. Hoy estamos, la verdad que todo el tiempo hablando de malezas, repetitivo y redefiniendo estrategias que son más costos. Así que creo que bueno, la rotación dentro de ese esquema ayuda y muchísimo, porque te da otra oportunidad, ¿no? de poder plantearla diferente. Es un dolor de cabeza, malezas. El título que traigo es ingeniero agrónomo y veníamos bastante desaceitados en el tema ese. Era fácil manejar los lotes de arriba de la camioneta. Tenemos que volver a meter la nariz pegada a la tierra, ver lo que estamos teniendo dentro del lote, caminarlos, no entrar en una cabecera, en una punta del lote y aplicar todo el lote como por lo que vimos en un sector del lote. Hay mucho laburo, hay muchos productos que andan muy bien en lo que es aplicación de malezas. Por ahí le terminamos echando la culpa, no, el producto no anduvo, los productos andan y andan muy bien. Tenemos un montón de factores al medio que es lo que nos estamos perdiendo. ¿Por qué no andan los productos? O porque eran un poquito grandes las malezas, o donde la vimos eran chiquitas, pero en otros sectores era más grande y no le prestamos la atención suficiente a todo el lote. Hay que andar muy atrás de los lotes, no abandonarlos. O sea, antes veníamos cada 10 días, 15 días, hacíamos un barbecho y no entrábamos por un mes al lote, ni lo íbamos a ver, total, estaba barbechado. No, hay que estar arriba de los lotes, utilizar productos de residualidad, ayudan muchísimo. Siempre hay que tratar de bajar el stand de malezas y no, lo que digo siempre, no dejar de semillarla, que no semillen, que no nos acrecenten el banco de semillas, porque es algo que uno año a año acá de la zona esta, de hace 16 años, 18 de lotes agrícolas, de año a año ir pegándole, se nota en la baja, en el stand de maleza, que eso es muy importante, y los productos no son 100% eficientes. Cuando uno mira en el marbete, un producto que ande bien, que con 90% de efectividad ya es excelente. Y cuando tenemos un stand de maleza gigante, un 90% de un producto de efectividad, que tenga efectividad en un 90%, nos hace que el lote sea improductivo, porque nos queda un 10% que es muchísimo. Y cuando tenemos un stand de malezas bajo, con un 90%, 95% de una efectividad de un producto, es un cultivo lograble y perfecto y vamos a tener unos excelentes rindes. Pero en el maleza es una pulseada que nos viene ganando la maleza, pero no tenemos que sacarle el pie de encima. Tenemos que estar arriba, revisar, controlar, cambiar productos, principios activos, rotación de cultivos. Cultivo de cobertura, lo había mencionado, es excelente para eso, nos ayuda muchísimo, la tiene muy parada, la maleza muy chiquita, se hace fácil de controlar y es una batalla que tenemos que estar titánicamente luchándola a diario para que no nos pase por arriba. Final entonces para esta primera entrega especial de AgroLíderes vinculados con la problemática de malezas tolerantes y resistentes, estos enemigos del rinde, enemigos de la producción, de la sustentabilidad de los esquemas agropecuarios. Un grupo de AgroLíderes nos dio su opinión y realmente hay mucha tela para cortar a partir de eso. Dejamos aquí, nos vemos en el próximo programa especial de AgroLíderes. Gracias por habernos acompañado.